Hola amigos, hoy vamos a empezar una serie con la historia de uno de los lugares más particulares del mundo, un microestado que es una monarquía absoluta, pero no es la típica monarquía hereditaria, no, sino que es electiva. Cuando un papa muere, los cardenales deben elegir al siguiente. Vamos a recorrer 2000 años de historia del cristianismo, en una historia apasionante en la que se mezclan religión, política y dramáticos acontecimientos. La historia de un país que hoy es así, pero que llegó a ser así. Además, por motivos religiosos, logró ser uno de los estados más influyentes del mundo. Más te valía no enfadar al Papa o podías acabar muy mal. Así que, amigos, vamos a ello, al turrón. Esta es la primera parte de la historia del Vaticano. La Iglesia en tiempos de la persecución. Nuestra historia comienza hace casi 2000 años. A mediados del siglo I, el cristianismo era todavía una pequeña secta dentro del judaísmo. En la provincia romana de Judea, el mensaje de Jesús se extendió inicialmente entre comunidades judías del Mediterráneo oriental. Tras la crucifixión de Jesús, sus seguidores comenzaron a predicar que había resucitado, y pronto formaron comunidades independientes del judaísmo. Eran una pequeña secta de pobres, marginados y gente con más fe que poder político, en pleno corazón del Imperio Romano. Ese amable sistema que solucionaba los conflictos religiosos lanzándote a los leones. Como seguramente sepas, Jesús tenía 12 discípulos, entre los que destacó uno, Pedro. Era pescador, lo que en la Galilea del siglo I era tan glamuroso como hoy en día. Jornadas largas, poco dinero y olor a sardina en la ropa. Y, sin embargo, Jesús lo eligió como su piedra fundacional, diciéndole aquello de: «Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia». No le dio instrucciones sobre impuestos, burocracia o indulgencias futuras, pero sí dejó clara su intención. Cuando él no estuviera, Pedro sería el jefe. Y ese cuando él no estuviera no tardó en llegar. Jesús fue crucificado y murió. Y así fue como Pedro emergió como uno de los líderes principales del incipiente movimiento cristiano. Predicó en Jerusalén, sobrevivió a persecuciones varias y acabó viajando a Roma, que en aquel entonces era la Nueva York, el París y el Pekín del mundo antiguo. Todo en uno, aunque con más gladiadores. Allí, durante las persecuciones de Nerón tras el gran incendio de Roma, Pedro fue arrestado y ejecutado. La tradición dice que pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir como Jesús. Y mira, esto es un mapa de Roma en la época en la que Pedro murió. Aquí puedes ver el Coliseo, aquí el Circo Máximo, aquí el río Tíber y aquí, a las afueras, había una pequeña colina que se llamaba Colina Vaticana. Y allí, en lo que entonces era un montecillo a las afueras de la ciudad, había un cementerio. Es aquí donde fue enterrado Pedro, o como sería conocido, San Pedro. Y si te fijas, en este vídeo del Vaticano en la actualidad, puedes ver cómo a la izquierda, detrás de la basílica, el terreno es más elevado. Ahí sigue esa pequeña colina 2000 años después. Pero había un problema. Jesús había elegido a Pedro, y él es el primer papa de la Iglesia. Pero, ¿cómo elegir a un nuevo sucesor? Desde luego que no podía haber cónclaves. En primer lugar, porque esta religión aún no tenía una estructura clara, sin obispos ni a cardenales. Y en segundo lugar, porque era una religión ilegal. No podían hacer grandes reuniones sin acabar siendo arrestados todos. Así que Pedro lo que hizo fue nombrar a su sucesor antes de morir, y se cree que este fue el modo mediante el que se eligieron los papas durante los 2 primeros siglos, a dedo. Y es que, tampoco había otras alternativas. Pero Roma no solo era importante porque Pedro murió allí, era el centro del mundo conocido, y para una religión que pretendía universalizarse, instalarse en la capital del imperio era como poner la oficina central en Wall Street. Los predicadores cristianos siguieron expandiendo el cristianismo por todo el imperio,
y aunque fueron perseguidos durante casi 3 siglos, lograron convencer a las clases más acomodadas e incluso a la familia imperial. La religión cristiana ofrecía algo que ninguna otra daba: un mensaje de esperanza, de salvación, de que había algo mejor después de la vida, después de este valle de lágrimas. Y es que algo así reconfortaba en un momento en el que la vida era simplemente una mierda. No existía buena medicina, ni vacunas. La esperanza de vida rondaba los 40 años. La mortalidad infantil era enorme. Había bandas de ladrones, de saqueadores, guerras civiles, invasiones. Vamos, lo típico de la Edad Antigua. Y la religión romana no aportaba mucha tranquilidad, que digamos. Pero el cristianismo sí. Una de estas nobles de alta cuna que se convirtió al cristianismo fue Helena. Pero Helena no era una noble más. Era la madre del emperador Constantino. Y Constantino se vio envuelto en una guerra civil contra Magencio. En un momento dado, los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla del puente Milvio. Y según cuenta la leyenda, él y todo su ejército vieron una cruz en el cielo con una inscripción que decía: «Con este signo vencerás». Constantino ordenó pintar la cruz, o el crismón, en los escudos de su ejército, y, sorprendentemente o no, venció la batalla. La legalización del cristianismo. Así que poco después, en el año 313 después de Cristo, Constantino emitió el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo. Y unos años después, su madre Helena peregrinó a Tierra Santa y, junto con un séquito de ayudantes, comenzó a derribar templos paganos y tumbas en el monte Gólgota, donde habían crucificado a Jesús, para encontrar la cruz, la vera cruz. Y la encontró. Podemos dudar de la veracidad de estos dos episodios, tanto de la cruz escrita en el cielo, como de que Helena encontrara el lugar de la crucifixión 300 años después, aun cuando la crucifixión era el modo por el que los romanos habían liquidado a miles de criminales durante siglos. Pero lo que creamos hoy en día nosotros da igual, porque lo importante de estos dos episodios es el impacto que tuvieron en su momento. Gracias a la legalización, a la infiltración del cristianismo dentro de la familia imperial y al contexto favorable para esta religión con el mensaje de salvación, el número de cristianos continuó creciendo. Ya en el siglo III, los obispos de Roma se metían en líos ajenos con entusiasmo. Que si en Alejandría había una disputa sobre qué día celebrar la Pascua, allí iba una carta romana para poner orden. Que si en Asia Menor discutían sobre qué hacer con los cristianos que habían renegado bajo tortura, otra misiva del obispo de Roma llegaba con tono paternal. Y un toque de «yo tengo razón, porque Pedro lo dijo primero». De todas maneras, hacía falta cierto consenso y en el año 325 se celebró el primer concilio de Nicea. Más de 1800 obispos se reunieron para establecer claramente cuáles eran los dogmas del cristianismo. Esta sería la rama mayoritaria de la religión, el llamado rito de Nicea. Además, en la reunión se decidió que habría 4 grandes arzobispos: en Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía, aunque poco después se aumentaría con un 5º patriarca en Jerusalén. Estos arzobispos serían conocidos como patriarcas, y el de Constantinopla ganaría más y más poder, porque era la capital del Imperio Bizantino. Las relaciones entre el patriarca de Constantinopla y el Papa de Roma serían muy tensas durante los siguientes siglos. Constantinopla era una ciudad rica y vibrante, mientras que Roma cada vez decaía más, y el patriarca de Constantinopla aspiraba a tener el mando, a ser papa. Mientras tanto, a las afueras de Roma, la tumba de San Pedro en la colina vaticana se convirtió en un lugar de memoria, visitado primero por cristianos clandestinos y, gracias a la legalización, se levantó un pequeño santuario. Y ahora que el cristianismo era legal, el obispo de Roma jugaba con un as bajo la manga al tener en casa la tumba de San Pedro. Pronto empezó a firmar cartas como si fuera el jefe de todos. Y, ¡oh, milagro!, muchos le creyeron. Y fue el propio Constantino quien ordenó que se levantara una basílica
en el lugar donde estaba la tumba de San Pedro. Era una forma elegante de pedir perdón a todos los mártires y de paso asegurarse un asiento de primera fila en el cielo. La nueva basílica no es la actual, fue una que fue demolida para dar paso al gigantesco templo de la actualidad. Pero un detalle importante es que tanto la primera como la segunda basílica han respetado el lugar donde descansan los restos de San Pedro, bajo el altar. En este plano podemos ver la sección del interior de la catedral, y aquí está la tumba de San Pedro, y a un nivel inferior están otras tumbas del cementerio, la necrópolis romana. Ahora que el cristianismo era legal, necesitaba organizarse. Para ello se inspiró en la organización del Imperio Romano, y eligió la ciudad como centro fundamental. En las ciudades sería donde los obispos tendrían su cátedra, es decir, su silla, y desde allí controlarían el terreno a su alrededor, su diócesis. Varias diócesis formarían una provincia eclesiástica, y al frente estaría el arzobispo, con mayor rango que el resto de obispos. En Oriente, los arzobispos se llamarían metropolitanos. Y con la legalización, ahora sí que se podía elegir al Papa de otro modo. Y el emperador Constantino, recién convertido al cristianismo, nombró a dedo a los primeros. Pero cuando murió el segundo y llegó la hora de nombrar al tercero, la Iglesia, ya legal, se estaba organizando y lograron presionar para tener también influencia en la elección. Así se organizaron reuniones en las que estaban religiosos importantes, el emperador y otros políticos imperiales, para decidir mediante consenso quién debía ser papa. No había ningún sistema claro sobre quién debía asistir, ni cuánta gente debía votar, ni cuál era la mayoría, pero fuera como fuera, se acababan eligiendo en unas reuniones sin apenas reglas a los papas de Roma. Además, la idea de que el papa era el sucesor directo de Pedro daba una legitimidad que otros no podían igualar. ¿Discutes con el obispo de Alejandría? Bueno, interesante. ¿Discutes con el tipo que ocupa la silla de Pedro? Pues buena suerte explicándolo en el juicio final. Pero claro, esta supuesta autoridad suprema del Papa no gustó a todos, porque en el cristianismo había distintas interpretaciones. Fue así como en el año 251 se produjo el primer cisma, es decir, la primera ruptura. Novaciano era un importante religioso que afirmaba que la Iglesia no tenía poder para autorizar la vuelta a la comunión de los cristianos bautizados que habían renegado de la fe durante los años de la persecución. Tampoco podría perdonar a los que habían cometido algún pecado mortal o se habían casado por segunda vez. Se convocó un sínodo, es decir, una reunión importantísima para debatir asuntos religiosos. Se discutieron las propuestas de Novaciano y se consideraron incorrectas. Y como no quiso retractarse, se lo excomulgó y desterró. Pero su doctrina ganó apoyos por muchos lugares. Se trata del novacianismo, el primer cisma de la Iglesia, que duró hasta el siglo VII. Pero más preocupantes fueron las propuestas de Arrio, un monje que decía que básicamente Jesús, sí, era importante, pero menos que Dios. Y recuerda que en el cristianismo se dice que Dios es un ser único en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 en 1. Así que este detallito sobre si Jesús es o no lo mismo que Dios provocó el cisma más grande de la antigüedad, el cisma del arrianismo. Y solo unas décadas después, en el año 380, el emperador Teodosio promulgó el Edicto de Tesalónica, que declaraba al cristianismo como religión oficial. Se acababan Júpiter, Marte o Neptuno. La religión oficial ahora era el cristianismo. En el año 393 se celebró otro importante concilio en Hipona. Todos tenían claro cuál era el Antiguo Testamento, porque era el mismo texto que ya existía en tiempos de Jesús. Pero ahora circulaban por ahí muchísimos evangelios y cartas atribuidas a los discípulos. Había que decidir cuáles eran ciertos, válidos y cuáles no. En este concilio elaboraron la lista de los 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Aquellos textos que no fueron aceptados,
ya fuera porque se consideraba que eran falsos o porque contradecían el rito niceno, y por tanto también eran falsos, fueron conocidos como los evangelios apócrifos. Ahora ya sí estaba claro quién mandaba en el cristianismo, cuáles eran los dogmas de fe y cuáles eran los evangelios considerados válidos. Pero el momento estelar llegó con el Papa León Magno. Él fue quien dijo abiertamente que el Papa tenía poder sobre toda la Iglesia y que su supremacía no era negociable. Y no solo lo dijo, lo escribió, lo firmó y lo envió a Oriente. La verdad es que como influencer espiritual no tenía precio. Avanzamos al año 452. La Iglesia tiene cada vez más poder, pero son horas bajas para el Imperio Romano. Ya se ha dividido en dos, y las invasiones bárbaras están destruyendo el poder de los emperadores. Y entonces Atila el Huno amenazó con arrasar Roma. Los hunos eran temidos porque por donde pasaban arrasaban, y el Papa León Magno fue al encuentro del bárbaro sin más arma que su retórica y su túnica blanca. Y funcionó. Atila se retiró. Hay quienes dicen que fue por razones estratégicas. Otros hablan de una epidemia en su ejército. Pero el punto es que el Papa salvó la ciudad. Desde entonces, su autoridad no hizo más que crecer. Y esa autoridad, bien que la emplearía, porque se avecinaban curvas. En el siguiente vídeo veremos cómo los papas se enemistaron con los emperadores de Oriente, cómo forjaron la mayor falsificación de la historia y cómo, ahora sí que sí, nacieron oficialmente los estados papales. Así que no te olvides de dejar tu buen me gusta y de suscribirte. Nos vemos la próxima semana con la continuación de esta historia. Muchas gracias y hasta pronto.